Hoy nos hemos reunido aquí para hablar mal del prójimo. En esta oportunidad le vamos a dar el honor a nuestra queridísima Estela de que desarrollemos un poquito más ese personaje. Si no sabes ni siquiera de quién estoy hablando, te invito a que te suscribas a mi canal, comiences por la temporada 1 del Cuento Soy Yo y ahí hay una gama infinita de personajes a los que decidí dedicarles un capítulo a cada personaje que ustedes me pidan, que lo desglose, que lo profundice un poco más, que hablemos mal de ese prójimo, que le desmechemos todo lo que vimos que venía haciendo en las temporadas anteriores. Porque si bien es cierto, yo hablo de los personajes y de las personas con las que interactué y que estuvieron en mi vida y formaron un personaje o un papel fundamental en cada etapa, en cada capítulo, en cada temporada, tampoco tengo el tiempo para profundizar demasiado. Y yo siempre leo sus comentarios y me doy cuenta que unos más que otros llaman la atención. Entonces dije, ¿por qué no profundizar un poco mientras llega la sexta temporada, que empieza a cambiar todo radicalmente en mi vida? El personaje de Estela, bautizada cariñosamente como Estela la Vaporosa, fue muy importante. Fue tan importante que yo les voy a hablar de cómo yo veía a esa Estela de esa época y cómo veo la Estela de esta época. Pero ojo, yo no tengo contacto con Estela. Yo más nunca supe de ella. Entonces, a lo que me refiero es que voy a hablar de la Estela como yo la veía, según yo, de esa época y según mi yo de hoy, 2025. Yo no tuve más nunca contacto con Estela desde que les conté el capítulo final de la quinta temporada, donde yo, me voy y comienzo a buscar otros caminos en mi vida. Yo no supe más nada de ella. No supe más nada. Yo cerré por completo esa etapa de mi vida, pero a mí Estela me marcó tanto, tanto, que yo hoy día todavía me relaciono con personas que me recuerdan muchísimas cosas de ella y que por suerte puedo decir, bueno, aprendiste María, no vas a repetir acá lo mismo, o estás reconociendo un patrón tuyo de tu propio comportamiento, que tú puedes ver que está peligrando ahí, que lo puedas repetir, o incluso comenzar a reconocer más rápido y mejor a las personas que se me acercan vaporosísimamente y ya yo digo, no, yo este capítulo ya me lo vi, ya yo me vi la quinta temporada y yo esto no lo puedo repetir más nunca. Comencemos. A mí se me hace dificilísimo, si no imposible, describir en realidad qué personalidad tenía Estela. A mí siempre se me hizo muy difícil ver más allá. Siempre había delante de ella como ese trapo vaporoso que ella se ponía, como un tul que no me dejaba traspasar, que no me dejaba realmente ver, entender ni sus intenciones, ni su verdadera personalidad. Yo siempre la veía jugando. Vi muchísimas fases de ella conmigo, con su esposo, con los bebés, con su familia, específica y diferentemente con su hermana y su mamá, con las personas que trabajaban en su casa, que no eran menos de 5 o 6, de hecho, si contamos al estilista que la visitó una vez. Es que la relación entre ella y el estilista el mismo estilista ya es un personaje per se. Con el médico cuando fuimos al pediatra con el bebé, con ese médico pediatra normal y con el otro médico que era otro médico, ostro médico, que fue el que le hizo los movimientos al bebé para ver si estaba bien calibrado, todo esto. Y me sonrío, pero bueno, yo después también lo hice con mis hijos. Pero verla en tantas facetas y después, y aquí es la parte donde yo me veo en esa época y digo, Dios mío, qué falta de crecimiento tenía yo, qué desconfianza. No, no desconfianza, que es muy diferente a qué falta de confianza tenía yo en mí misma y cómo ella lograba como minimizarme o cómo yo le permitía
minimizarme tanto cuando estábamos solas. Era como que yo me desarmaba. Era como cuando tú conoces a un personaje así que tú sabes que tiene algo de diabólico, pero lo ves siempre como tapando ese diabolismo dentro de sí con las demás personas y cuando te toca quedarte sola con esa persona, la tienes de frente y ya sabes que ahí no está escondiendo nada, te ve con su verdadera esencia. Cómo me hablaba, cómo se me acercaba, cómo me hablaba con las palabras, pero con los ojos me decía otra cosa. Y a mí siempre me daba, ella a mí siempre me daba esa sensación de me vas a hacer algo en cualquier momento, físicamente hablando. La primera vez que yo vi a Estela fue esa vez que fui a conocer a los bebés y ella estaba tan minimizada, tan dulce, tan necesitada, tan serpiente. Ella tenía en ese momento una vulnerabilidad que me convenció. Yo la vi tan necesitada de ayuda, tan débil, como ella inmediatamente resaltó en mí los rasgos positivos que veía. Ella me sentía segura, me sentía hermosa. Ella resaltaba muchísimo que yo era muy bonita. Y esto me recuerda también a, a la loca, el personaje de la primera temporada. Muchachos, si ustedes no han visto El cuento soy yo y ustedes cayeron así paracaidistas en este video y dirán de qué está hablando ella, yo se los imploro y escriban aquí en los comentarios para que la gente que entre los vea y diga, ah, sí, voy a irlo a ver, sus opiniones, ¿vale o no vale la pena ver esta serie? El cuento soy yo en la primera temporada, tenía yo a este personaje que es la persona a la que donde yo llegué a vivir en Alemania y ella me la recordaba porque para ella era muy importante ser bonita y que yo le inspiraba. Yo recuerdo que yo cuando la conocí, yo venía recién llegando de un viaje de Venezuela y yo venía bronceada porque ustedes saben que uno está aquí bronceado yuca, europeo, pero cuando uno medio va para Venezuela, como que la piel dice, ay, aquí es donde yo de verdad me bronceo como debe ser. Bueno, así llegué yo de Venezuela bronceadísima. Yo tenía el cabello largo, así como lo tengo hoy prácticamente. Y yo venía con un collar de pepas que me traje por allá de la Gran Sabana, que no me lo compré ni en la Gran Sabana, me lo compré por allá, crucé para Brasil en un pueblito y me compré un collar de pepas de azaí. Y tenía uno, dos collares y tenía uno que eran unas pepas de Zamora. Yo llegué chamana, yo llegué chamana de Venezuela y estaba ahí sentada delante de ella con ese bronceado, con ese guaguancó mío, con esa seguridad al hablar, aunque bueno, toda la conversación por supuesto fue en alemán, pero yo me sentía realmente segura, yo quería el trabajo, ustedes recuerdan que yo quería el trabajo, entonces claro, yo estaba, miren, cuando yo quiero algo, yo jamás voy a demostrar, tú me dices, ¿usted sabe hacer Excel? ¡Uf! O sea, el que creó Excel, la idea se la di yo. Claro que conozco Excel. O sea, yo así de en la noche no duerma haciendo un curso intensivo para hacer lo que tenga que hacer. Yo lo sé hacer. Yo no me voy a reprimir de hacer algo porque, ay, bueno, todo se aprende, señora, todo se aprende. Pero claro, yo me sentía tan segura porque realmente yo, bueno, había tenido manejo, cuidado con niños, bebés, etcétera, pero yo nunca había tenido cuidado, a mí cuidado, unos gemelos, morochos, no sé cómo les digan en sus países, mellizos, no sé, porque morochos en Argentina es otra cosa, pero morocha estaba yo cuando regresé de Venezuela. Y, y yo no había tenido, pero yo estaba segurísima porque yo decía, ¿qué tanto? O sea, estar con ellos, cuidarlos. O sea, yo me imaginé siempre un contacto muy directo con los bebés, ¿no? Y yo decía, bueno, perfecto, perfecto porque eso es lo que yo quiero venir a hacer para acá. Estar en contacto directo con los bebés y hacer algo que yo de alguna manera instintivamente sentía que podía hacer. Pero estamos hablando de Estela y no de mi María, ubícate. Aquí estamos hablando del prójimo y no de uno mismo. No desviemos la conversación, como siempre. Y ella estaba tan débil, yo la sentía a ella tan vulnerable, la manera en que me hablaba, ella estaba sentada así casi, casi en posición fetal, tenía al esposo al lado, ella le agarraba la pierna, yo creo que esa fue la única vez que yo vi contacto físico entre ellos desde que los conocí.
Y, y ella estaba tan necesitada. Después cuando comencé con el trabajo, claro, ella ya, yo la veía siempre con su trapo vaporoso, caminaba por toda la casa, estaba activa, súper desprendida de los bebés. Ella estaba muy interesada en que todo alrededor de los bebés funcionara. Y hay una cosa que yo no sé si la llegué a comentar alguna vez en los capítulos. Ella estaba muy, o sea, una de las cosas que ella quería que yo implementara era que yo le hablara en español a los niños. En ese momento de mi vida, para mí eso no tenía ningún tipo de sentido. Primero porque, ¿qué tanto podía yo hablarle a los niños? Porque yo entiendo que, bueno, que los niños escuchen un idioma y empiezan, aprendan como a tener reacciones ante un idioma, pero yo no hablaba, no iba a tener la oportunidad de hablar con nadie en español. Entonces ella quería que yo hablara en español con los niños, hacia los niños, para los niños. Y yo decía, pero ¿qué tanto les puedo decir yo en ese momento? Recuerden que le estoy hablando de la María de esa época, no la María ahorita, madre, que bueno, ya tengo otro concepto de eso, lo he puesto, lo puse en práctica, tuve otro manejo, pero ese no es en lo que me quiero concentrar. Entonces ella me mostraba a mí como esa actitud, como esa skill, ¿cómo se llama? Como esa herramienta, como esa fortaleza que yo tenía, que yo hablaba español y que ella sentía que, bueno, era perfecto porque ella quería que yo le hablara en español a los niños. Y yo me acuerdo que en esa primera entrevista yo le pregunté, pero ¿por qué? O sea, ¿ustedes hablan español? Entonces ella me dijo que ella entendía un poco porque su mamá vivía mucho tiempo en España y la mamá más o menos entendía cosas y ella a veces visitaba a la mamá en España, pero que a ella no le gustaba ir para España porque en España hacía mucho calor y ella era muchísimo más del frío, como se habrán dado cuenta durante los capítulos del cuento soy yo, que ella me mandaba para el frío -15 nevando con tal de ella quedarse todo el día sola en la casa sin los hijos. Y que no, que nadie hablaba español en la casa, pero que ella quería que los niños aprendieran español. Y uno de los primeros días en los que yo estaba con los niños, bueno, aprendiendo a cambiarlos y sobre todo a cómo yo me manejaba con el hecho de que mientras cambio uno y el otro se queja, cómo manejo, pero yo me sentí realmente siempre muy ducha y a esto voy. Yo nunca sentí dudas sobre mí, cómo yo iba a manejar eso, porque ahí había y hay algo innato en mí que yo no me dejaba poner nerviosa si el niño estaba llorando. Y no era que no lo atendía, no era que, ay, que llore, que no le presto atención. No, todo lo contrario. Había una manera de yo manejar mi relación con los bebés que era tranquilizadora para ellos y para mí. Y precisamente yo creo que porque como yo estaba tranquila, zen, conectada con todo lo que estaba pasando en el momento, ellos percibían eso de alguna manera. Yo no tenía problemas con eso, pero cuando ella estaba, era totalmente todo lo contrario, porque ella tenía una necesidad terrible de estar montada. Si yo estaba cambiando un pañal, ella tenía que estar montada al lado mío y hablando. Y al mismo tiempo, mientras yo cambiaba el pañal, ella le acariciaba la piernita y les hablaba así súper tierno y súper exagerado. Y era como que en cualquier momento un director iba a decir, corten, bueno, ya listo, Estela, te puedes ir para tu trabajo, ya se grabó lo que se iba a grabar contigo hoy, te puedes ir. Y entonces cuando ella se iba al baño y yo me quedaba sola con los bebés, por alguna razón yo comenzaba a interactuar con los, bueno, yo a hablarle a los niños, por ejemplo, ay, te voy a cambiar aquí, te voy a poner esto en alemán. Y entonces yo escuché una vez que ella le comentó al esposo, yo no sé por qué ella le habla en alemán a los niños, yo estoy cansada de decirle, ¿qué? Nunca, o sea, me dijiste una vez, no, cansada de decirle, yo estoy cansada de decirle que les hable en español. La idea es que les hable en español. Y entonces ahí les digo, venía ese cariñito con los niños, hablaba conmigo toda tierna y después ahí a una pared que nos separaba el baño para atrás, yo escuchaba, porque obviamente yo no soy la mujer biónica, no era que yo escuchaba porque no, era porque estaba ahí atrás en la pared del baño al lado y le decía al marido, ay, yo estoy cansada de decirle que le hable en español a los niños, o sea, en el otro tono, tipo culebra, metiendo cizaña. Entonces yo casi que el tipo entraba para el cuarto y que así empujado. Ay, mira, María, que yo creo que sería buena idea que tú le hables más en español a los niños. Y yo me quedaba como, ay, sí, perdón. Lo que pasa es que
estoy hablando con ustedes en alemán, estoy aquí, de repente como que no hago no cambio y bueno, nada, les hablo en español, en alemán, pero sí, 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 claro, yo les voy a hablar en español. Y yo no me sentía cómoda. O sea, no era para mí como que me nacía, porque yo estaba en personaje. Cuando les hablaba en alemán, yo sentía como que, bueno, en el personaje, pero cuando les hablaba en español, yo decía no, porque mi conexión con los bebés era más de atenderlos, de cariñito, de dormirlos, de que no durmieran solitos, de que se quedaran dormidos o sea, pegaditos de mí. Esa era más mi conexión con ellos. Pero bueno, insisto que no estoy hablando de mí, sino que ella me hacía sentir a mí exageradamente insegura. Si yo hacía todo fluidamente cuando estaba con los niños, cuando ella estaba, se me caía todo, se me caía todo, se me caía el papelito con que los limpiaba, se me volteaba un pote de agua, se me caía el pañal, o sea, yo sentía la necesidad como de justificar que si voy a abrir el closet para sacar una ropita, voy a abrir el closet, o sea, siempre me sentía como absurda, como estúpida, pero yo internamente, yo no me sentía humillada, ni me sentía menos que ella, ni sentía que bolas, tú eres aquí la niñera. No, yo no me sentía así. Yo nunca me siento como menos cosita, pero como que por fuera mis actitudes eran diferentes. Yo actuaba como si realmente sí me sintiera humillada, me explico. Y esa manera que ella tenía de hacerme sentir, hoy día todavía la identifico a la perfección. Y yo les estoy contando todo esto porque yo estoy segurísima que a ustedes les ha pasado en algún momento en su vida. Han tenido relaciones con jefes, con personas, con parejas, con sus padres, con alguien que ustedes conocen y de alguna manera los hacen sentir por dentro como absolutamente inseguros, inútiles, que no saben hacer algo que sí que saben y lo vienen haciendo miles de veces, pero que en el momento se sienten absolutamente inseguros. Además, ella siempre tenía como esa grandísima necesidad de recalcar que yo era la niñera, que sí, yo era la niñera, pero era como una necesidad grandísima de ella de mostrar que ella es la mamá de los hijos y que ella todo me lo tenía que explicar como tonta, como que yo soy tonta. Y la energía de ella en general era ahora lo digo viendo la de hoy día, ¿no? Que ella definitivamente no tenía todas las tejas en el techo. O sea, ella tenía, alguna teja tenía corrida 1000%. Porque cuando sucedió aquel episodio donde yo me fui con los niños en cochecito, empujando el cochecito 2 kilómetros hasta la iglesia donde estaban estos actos que eran cantar con los bebés, no sé qué. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si lo conté y por eso estoy aquí para contar más cosas. Una vez la organizadora de la reunión con los bebés, miren muchachos, yo les voy a aprovechar de decirlo, yo detesto ese tipo de encuentros de mamás que van con los bebés a cantar canciones, porque para que los bebés interactúen con otros bebés, porque para que los bebés se muevan para allá y para acá, para que los bebés aprendan a voltearse, para que los bebés aprendan a jugar con una pelota, para que los bebés aprendan, miren, yo personalmente, usted puede tener las opiniones que ustedes quieran, por supuesto, pero yo eso lo detesto profundamente, me causa un rechazo. Nunca lo hice con mis hijos. Bueno, ya van a escuchar cuando venga la temporada donde soy madre. Pero ir con ella, además que a mí no me gustaban, siempre me causaba rechazo porque para mí siempre eran las mamás las que necesitaban esos encuentros, ponerse a hablar entre ellas de que esto, que el muchachito hizo esto, que el muchachito hizo aquello, y a mí me causaba angustia porque yo decía, Dios mío, pero no sé, es que no sé cómo explicarlo, porque no es que yo tenga falta de empatía, es que es como que me doy cuenta que en lugar de tratar de ellas realmente de entender algo, necesitan que alguien les dijera, mira, sí, eso se llama mordisquismo atómico y se cura con esto, dale esta pastillita o dale esto y ya tú ves que se te quita. Ellos necesitaban urgente una solución, una cosa.
y no tener que pasar ningún proceso, ningún crecimiento. Para mí esos cursos donde, ay no, para que los niños aprendan a voltearse, aprenden, claro, pero ¿quién nos tiene que enseñar a nosotros de bebé a voltearnos, a hacer esto, a menos que tengas una condición, bueno, obviamente una enfermedad, una cosa que te limite, y es otra cosa aparte. Pero unos bebés sanos, naturales, no, una hora, tienes que caminar para allá una hora, para que entonces te sientes 40 minutos con un bojote muchachito además desnudos, porque la idea era que fuera con la calefacción a 45.000 y entonces todo, entonces el olor a mierda, si alguno se había hecho pupú y entonces todo eso impregnaba, pero las mamás acostumbradísimas y la niñera que se sube, yo era la única niñera. Uno tiene que estar acostumbrado a eso. Yo decía, pero ok, entiendo que todo esto son 45 minutos y ya, bueno, uno saca el olor a mierda y se va después, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si al final la mamá ni siquiera estaba ahí. Entonces ella, no, para que tú veas y aprendas y te relaciones con los bebés de una manera diferente. Yo me quedaba como, primero, como tú sabes que yo me relaciono de tal o cual manera con los bebés si tú nunca me ves. Y segundo, ¿tú crees que me estás mandando por un curso de la NASA? O sea, para mí era, bueno, entonces íbamos a este de la iglesia donde había que cantar. Ella era cantante, yo les conté. Ella cantaba, no sé, lírico y además cantaba en un coro y bueno, ella cantaba. Entonces cuando pidieron que a la sesión siguiente llevaran una canción para cantarle cada uno al bebé, ella me pidió a mí que cantara yo. Yo decía, pero yo no canto. Pero es que, miren, a esto voy también con ella. Todas a su alrededor se daban cuenta que ella tenía una teja corrida. Todas. Y todas me miraban a mí como, esta tipa está pagando una penitencia, a esta tipa le tienen que estar pagando 10.000 euros mensuales. O sea, ¿qué hace ella ahí? Amiga, date cuenta, me decían todas las miradas de todas las mamás. Para mí era una cosa como incómoda porque yo me daba cuenta, pero yo también era responsable y asumía mi rol. Realmente los niños tenían muchísima conexión conmigo y yo con ellos, obviamente. Entonces ella me pidió que yo cantara y yo, mi amor, yo inventé una canción, a mí me sale... Entonces yo digo, ¿de qué manera yo me dejé siempre llevar por ella? Como dejarme manipular, como dejarme manejar, es la palabra, manejar, siempre en pro de que, bueno, yo soy la niñera. ¿Dónde estaba dentro de mí en ese momento mis ganas de hacer otras cosas? Porque yo no usé todo ese ímpetu y todas esas ganas y toda esa necesidad de aprender y de hacer cosas en otra cosa. Pero repito, no estamos hablando de mí, sino de Estela. Esa vez que ella se fue mientras estaba tronando, todo el mundo salió espepitado para sus carros porque iba a comenzar a llover. Ella me dice, vete con los niños en el coche, te espero en la casa y aprovecho de pasar un rato sola, porque su gran necesidad siempre era estar sola, que yo empecé a caminar y me empezó a llover y me rescató aquella señora, todo eso está en la quinta temporada. Como ella llegó preocupadísima por mí, por los bebés, todo esto, y la señora se daba cuenta, la señora que me dio refugio cuando nos montamos en el carro. Su actitud hacia mí era totalmente diferente. En ese momento, sí recuerdo que me sentí tan mal. Sentí que fallé, sentí como que hago yo aquí, porque esta señora me está gritando. Su gran necesidad era, o sea, yo recuerdo que ella decía, pero es que me cambiaste el plan, yo no planifiqué mi día así, me lo cambiaste todo, yo quería estar en mi casa desnuda, cantando, sola, y me lo cambiaste todo. Porque claro, yo me tardaba en caminar esos 2 kilómetros empujando un cochecito que parecía empuja un tractor con una manillita así, 1 hora y media. Y además que yo a veces para no llegar a la casa mientras ella estaba, porque esta era otra cosa. Ella siempre me pedía que me tardara muchísimo en la calle con los niños. Mientras ella estuviera en la casa, que yo pasara el menos tiempo posible en la casa con los niños, sino afuera.
Entonces, cuando íbamos esa vez en el carro, que estaba lloviendo, los niños iban atrás, el cochecito en la maleta del carro, yo iba adelante, el limpiaparabrisas para allí para acá porque estaba lloviendo muchísimo. Y yo recuerdo la imagen de ella desesperada, gritándome, diciéndome que ella había planificado su día diferente, que ella había, que así no era como ella lo había planificado, que yo me sentí tan mal. Yo, yo siempre vi en Estela como esta persona que, que tenía eso que ella me dijo. Ella tenía un mundo armado donde ella me tuvo que meter a mí sin explicarme realmente nada de ese mundo y muchísimo menos diciéndome que era armado. De eso me fui dando cuenta yo poco a poco, pero es muy difícil cuando ya tú estás como adentro y mientras tú te das cuenta de dónde estás metido, bueno, han pasado cosas. Y yo siento que ella tenía una necesidad demasiado grande en demostrarle siempre a todo el mundo que ella era una madre presente, que ella era demasiado dedicada a los niños, pero en realidad ella necesitaba estar afuera trabajando. En la casa decía que era vegana, no compraba carne nunca, pero se la pasaba afuera comiendo carne. Y entonces llegaba las amigas y se le salía, ay no, ayer fuimos a comer carne y tal, hasta que yo un día dije, no, que ella es vegana, que es vegana, pero si ayer a las 6 de la tarde estábamos comiendo carne aquí en el restaurante este argentino que está aquí en la esquina. ¿Cómo que ella es vegana? ¿Desde cuándo? Y entonces yo siempre sentía, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué decir que no comes carne? ¿Por qué siempre hablar con esta vocecita con los niños? Y a lo mejor yo estoy buscando una cosa muy rebuscada de ella, pero Estela era de este tipo de personas que siempre consigues en tu vida donde tú dices, ¿cuál es su objetivo realmente, no? ¿Cuál es su verdadera personalidad? Si yo mañana me la consigo, no sé, en un supermercado, ¿cómo le hablo? ¿Cómo la saludo? ¿Qué espero de ella? De esta gente que siempre me dejan como una gran incógnita en la vida, como un signo de interrogación así gigantesco que yo digo, ¿cómo es posible que yo, porque a todas estas voy justamente a esto? Ella es la mamá de los bebés que yo cuidaba. Ella me entregó a mí dos personas que salieron de su cuerpo. A mí, sin querer saber nada de mí. Ella solo se imaginaba lo que yo era, lo que yo sabía. Ella tenía un preconcepto de mí porque yo venía de Venezuela, una señora que yo creo que ni sabía dónde quedaba Venezuela. Ni hablar de los personajes que trabajaban en esa casa, que muchísimo menos. Una ni siquiera pensaba que yo conocía el espagueti, que comía espagueti, preguntó que si en mi país conocemos el espagueti, la pasta. Y, y todo esto lo analizo y lo veo mucho tiempo después, y sobre todo después que fui madre, porque yo decía, ¿es realmente el trabajo de niñera? Porque es que lo que me llama a todo esto es justamente que yo siempre veo, no, yo de algo me gano el dinero, aunque sea de niñera. Yo aunque sea cuidando muchachito me gano unos reales. Y yo digo, qué fácil, qué fácil es visto realmente en la sociedad. Pero Estela es una prueba en la vida, es una prueba que yo viví fehacientemente que sí, que es así de fácil, que no importa que, que, que con tal de que yo tenga el tiempo libre y yo pueda hacer las cosas que yo quiero hacer y las cosas que planifiqué hacer antes de ser mamá, no importa, no importa, porque lo importante es que hay alguien cuidando a mis hijos. Y que eso al mismo tiempo la hace sentir responsable porque, bueno, se está ocupando de conseguir a alguien que le cuide a los hijos, pero que no tienes ni idea ni te interesa. Y, y tener más bien siempre, yo a todas estas voy. Ella un día me comentó que el esposo le había ofrecido a ella comprar un castillo. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo realmente siempre sentí que ella de verdad sentía que su vida era como la reina de un castillo y que todo el mundo a su alrededor, inclusive el asistente que trabajaba con ella en el consultorio, eran los lacayos.
Ella siempre vivió así, vaporosa, como una reina, caminando por los pasillos del castillo. Y cuando ella me comentó una vez que el esposo, y cuando digo un castillo es realista que puedas comprar, bueno, un castillo, hay castillos de castillos, hay castillos muy viejos que ya no puedes ni comprar, ni hacer nada con ellos, ni siquiera los venden, son patrimonio del país, qué sé yo. Y hay otros castillos que están renovados, que sí, que bueno, fueron castillos, pero no se imagina un castillo de Disney ni nada, eso es un castillo. Bueno, para aquellas épocas eran casas, como que juntar 10 casas en una y es un castillo. Y ella que le había dicho que no, porque bueno, eso le parecía muy grande, que no sé qué, pero que después se había arrepentido porque a ella le hubiese gustado, sí, realmente vivir en un castillo, sino que quedaba un poco alejado de la ciudad, por supuesto no iba a quedar en la calle principal de Berlín, donde, bueno, tienes el supermercado ahí en la esquina. Entonces ella dijo que no, que quedaba muy alejado, que ella prefería no, pero que ella sí se lo imaginaba vivir así en un castillo. Y yo digo, pero ella no compró el castillo, pero manejaba su vida así como que era un castillo. Y y yo a veces pienso que, y aquí está la parte donde yo realmente no sé, siento como esta compasión que no se tiene que confundir con lástima en ningún momento, sino esta cosa de, ella siempre quiso ser madre, no sé, porque nunca hablé con ella, yo nunca hablé con ella de cosas profundas, es lo que les digo, ella nunca me quiso conocer a mí realmente. Ella nunca me preguntó cuáles son mis intereses, qué quiero hacer, qué me gusta, qué como, qué no como, mi familia, no sé. Ella más bien a veces cuando otras personas hablaban conmigo y yo decía algo, ella se sorprendía, ay, ¿tú sabes de eso? Ay, sí. Ay, y ya tú estuviste en tal sitio. ¡Ah! ¿En serio? Así como... Y yo, y es lo mismo que me pasaba con esta persona, la loca a la que yo llegué en la primera casa a vivir en Alemania, que era como, entonces eso también me hace preguntarme, ¿yo doy esa imagen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Eso es negativo? ¿Eso es positivo? No sé. Y por eso este video también para darme la oportunidad a mí misma de hacerme todas esas preguntas y pasearme por todo eso, porque Estela realmente marcó mi vida. La personalidad de ella a mí me impactó muchísimo. Creo que no he conocido más personas así tal cual porque también creo que no les he dado la oportunidad. Cuando ella fue a mi casa y vio dónde yo vivía, cómo yo manejaba mi casa, mi espacio, yo la sentía a ella realmente sorprendida, muy sorprendida, de que nosotros tuviéramos una empresa, de que tuviéramos una oficina. Ups, yo estoy diciendo todo esto y me está haciendo así como flashback y me está trayendo como que se me están repitiendo cosas de esa época en mi vida. Y, Y yo tenía una necesidad de hacer otra cosa. Bueno, ya lo saben porque todo eso está en la quinta temporada justamente donde hablo de eso, pero yo nunca supe realmente a ciencia cierta si era que ella siempre quiso ser madre y no pudo. Yo lo que entendí era que ella, bueno, le había dado prioridad a sus estudios, se graduó, en realidad no sé bien de qué se graduó, si era médico, si era... Y, y estaba realmente concentrada en su carrera, pero ya después, bueno, insistió de todas las formas hasta que se hizo, se embarazó in vitro y tuvo a los gemelos y fue traumático y todo este rollo a los 50 años, que yo no, eso no lo estoy juzgando, este video no es para juzgar a nadie, este video es para hablar de cosas que yo siento que yo no desarrollé realmente en la quinta temporada, porque yo, recuerden que ella también de alguna manera hacía creer al seguro que ella estaba mal, que ella no estaba trabajando para que le mandaran toda esta ayuda que le mandaban las señoras que iban a cocinar, a limpiar, todo eso. Pero ella sí se iba a trabajar y hacía una vida social. Ella estaba más afuera, siempre estaba más afuera que adentro. Y yo le perdí todo rastro. La última vez busqué algo en Facebook para ver si la encontraba y vi una foto actualizada de ella, está igual, o sea, se le nota que, bueno, pasaron ya, ¿cuántos años? Casi 10 años, casi, ¿cuántos años pasaron si eso fue en el 2007? Si eso fue en el 2007, casi 20 años. Muchachos, es que yo tengo
20 años en o sea, afuera del país. Bueno, obviamente la encontré, está más grande, pero tiene todo privado, nada más pude ver una foto y vi que sí está en contacto, o sea, tiene de amigos y vi los dos nombres de los bebés, que obviamente tienen que ser ya unos adultos, deben estar, no sé, en la universidad, donde estarán viviendo. Yo amaría verlos, me encantaría muchísimo verlos, aunque sea por fotos. Nunca sabría qué podría yo hablar con ellos si de verdad yo pudiera tener una conversación con ellos y me gustaría decirles alguna vez que yo fui su niñera o qué sé yo. Tengo hermosos recuerdos de ellos como bebés y que marcaron algo importante en mi vida. Sí, para mí ese trabajo de niñera con ellos fue una pasantía a la maternidad, que no me lo propuse así, pero obviamente fue una pasantía a la maternidad. Me di cuenta de muchas cosas, pero sobre todo, y a esto voy también, ¿qué tipo de referencia tengo yo de ella cuando fui madre? Y yo recuerdo que yo justamente, y no conscientemente, porque no era a propósito, pero yo justamente siento que era absolutamente todo lo contrario. Y me di cuenta y me reafirmé en mi serenidad, en la conexión con los niños, en mi tranquilidad para manejarlos, en darme cuenta que ella me hacía sentir insegura en cosas en las que yo me sentía normalmente segura siempre. Yo jamás me sentí tranquila y segura de comenzar una conversación así de repente, de hablar de otras cosas. O sea, para mí era un castrador. La presencia de ella me castraba mi personalidad. Yo no me sentía como que, bueno, ajá, ya ahorita no estamos en horario de trabajo, ahorita no estamos haciendo algo porque yo siempre sentí que ella me veía para sacar el provecho de, bueno, aprovechando que estás aquí para que acuestes a los niños, duerme tú a los niños, haz algo. Pero señora, usted me invitó a comer para acá porque usted hizo una comida y me invitó a mí y yo estoy aquí porque estoy invitada. Pero era como, bueno, María está, llévalo. O sea, no hubo nunca una oportunidad donde yo pudiera hablar de mí, demostrar, no sé, contar algo. No así, Indy, ¿se acuerdan de Indy? Que también es este otro personaje que a mí me dejó una incógnita en mi vida. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese reunido en algún momento con Indy, me hubiese puesto a hablar con ella? ¿Qué hubiese salido de ahí? ¿Qué propuesta así gigante me tenía ella? ¿Qué sé yo? Bueno, toda encaminada hacia ahí, hacia, hacia la niñera y lo que sea, ¿no? Pero Estela para mí fue y sigue siendo una de las personalidades más extrañas, porque tenía de todo. Ella a mí me dio psicótica, me dio mamá, me dio hija, me dio hermana, me dio vaporosa, me dio doctora, me dio, miren, en la escena, cuando fuimos la primera vez al pediatra, que yo entré un momentito al baño y cuando salí ella tenía a los bebés, a los dos desnudos en el medio de la sala de espera y se había vuelto loca y los vestía y les quitaba el pañal otra vez y los desvestía y los volvió a vestir. O sea, el nivel de loca. Y yo todavía me pregunto a mí misma, ¿cómo es que yo nunca reaccioné y me fui? A mí nada me tenía atada realmente. Yo decía, yo me puedo ir de aquí al momento que yo quiera. Pero yo me había trazado la meta de quédate ahí tranquilita un año. ¿Para qué? ¿Por qué? No entiendo, no sé. Pero yo ahí, María, quédate ahí tranquila un año. Tú de ahí no te muevas, quédate quieta. Y aguanté todo eso. Hay cosas que a lo mejor he puesto en práctica en mi vida y no me he dado cuenta en realidad que me han ayudado, o sea, que vienen de ahí, de sacar la fortaleza de ahí. Sí, realmente sí. Yo no me he vuelto a sentir con más nadie como me hizo sentir Estela todas las veces que estuve con ella. Chiquita, minimizada, rara, como vigilada, como analizada, como esa sonrisita hipócrita, como ese te quiero ayudar, pero en realidad me sabes soberanísimamente a mierda, yo no te quiero ayudar, no quiero saber de ti, eres la que cuida a mis hijos, punto, o sea, ya, no quiero que me expliques mucho de ellos y el día que el bebé se rompió la boca y tenía todo lleno de sangre y yo estaba angustiadísima y le dejé una nota porque por supuesto ella no llegaba, sino que llegaba una de las que la ayudaban y dejé la nota y yo, pero esta señora ni me llamó, ni me preguntó, ni cuando yo después le expliqué, no es que el bebé se rompió la boca por, bueno, sí, normal. Y yo digo,
En, en- en todo caso, esa hubiese sido una buena oportunidad, no sé, para hablar conmigo, para conversar, para ver que ella siempre estaba más interesada en contarme de ella y de otras cosas de su vida. Era como, es que yo cierro los ojos y la veo así, caminando por el pasillo con su trapo atrás, como aislada a través de ese tul que siempre llevaba puesto, aislada de la realidad. Y yo hablo de esto y así porque ustedes saben, y saben muy bien que a mí me encanta la psicología y que yo amo analizar todas estas personas, personalidades y personajes en mi vida. Y para mí Estela en la quinta temporada fue de las personas que más me marcaron la vida, de así, de una persona que me causó muchísima intriga, con la que yo nunca realmente tuve un conflicto así latente de palabras, de mire señora, me voy para el carrizo, yo esto no me lo aguanto más, ya está, vámonos y cogí mis cachachá. No, yo siempre fui también súper, o sea, yo siempre tuve conciencia de que, bueno, yo para qué voy a discutir con ella, yo sé que yo soy bien, yo sé que yo no estoy haciendo mi trabajo mal, yo sé que yo no le falto el respeto a ella, yo soy honesta con ellos, yo más bien le estoy dando a sus hijos el regalo de mi presencia real, de estar ahí realmente con los niños, de jugar con ellos, de cantarles, de bañarlos, de acostarlos a dormir con amor, con presencia, con aquí estoy, con... Y me quedo con eso en mi relación con Estela. Me quedo con que ella estuvo en mi vida para darme la oportunidad de yo regalarle a sus hijos mi presencia, mi amor, mi dedicación, de yo reconocer que tengo eso por dentro y que lo pude descubrir, entender a través de sus hijos. No importa que ella no lo supiera, no importa que ella nunca lo viera realmente. No me importa, pero Estela es muy importante en mi vida, muy importante. No me imagino verla hoy día y sentarme con ella y tener una conversación y que hablemos y que yo le cuente de mi vida. No, no. No sé de qué hablaría con ella, no sé ni siquiera cómo yo reaccionaría, no sé ni siquiera si quisiera que me contara de los hijos. Yo quisiera verlos a ellos sí. ¿De qué otro personaje de la serie del cuento soy yo? No importa de cuál temporada, quieren que les haga un video exclusivo. ¿Les gusta este tipo de videos de los personajes del cuento soy yo? ¿De quién más quieren que les haga un video exclusivo? Gracias por estar aquí, muchachos. Sigan viendo la temporada, compártanla, compartan el canal, que la sexta temporada promete. Y está aquí a la vuelta de la esquina. Estoy trabajando duramente en eso, muchachos. Gracias.